¿Se reunirá el Papa con los familiares de los Bueno, desaparecidos? yo pienso que el Papa no puede encontrarse con cada grupo de víctimas y resolver todos los problemas. El Papa viene para ofrecer a todos como una esperanza, ¿no? Entonces, durante esos encuentros, las puertas serán abiertas a varios grupos que los pidan. En particular, el tema de los 43 es porque ya hace un año, un poco más de un año, usted estuvo en Ayotzinapa, dio un mensaje muy claro que el Papa estaba cerca del dolor, de su dolor y que conocía de la situación. Entonces pareciera un poco extraño que viniendo a México no pueda tener este encuentro con ellos. Bueno, antes de todo, el Santo Padre no sabemos lo que va a hacer. ¿Eh? Yo pienso que también hay que dejar todo abierto. ¿Eh? Pero también yo pienso que es el papel de la iglesia local de estar cerca. Bueno, usted menciona la visita que yo hice con los obispos, porque es importante. Yo no hice una visita solo. Hicimos un encuentro al momento de la crisis. Pero yo quiero mencionar todo el trabajo que se está haciendo de acompañamiento. La iglesia está presente, ¿no? El Papa es también una persona del símbolo, es decir, del gesto que es simbólico. Es por eso que podemos esperar que durante ese viaje haya muchos símbolos pequeños que van a impactar a la gente, ¿no? El Papa también ha sido muy claro en reconocer los vacíos, tal vez legales, y las crisis dentro de la Iglesia que han afectado a personas. En el caso particular de las víctimas de abuso sexual, hay una crisis que se generó en México que fue muy claro, pero no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la Iglesia mexicana hacia las víctimas de abuso sexual. Sí, sí. Y el Papa tendrá oportunidad de reunirse como lo ha hecho en otros lugares. Bueno, de nuevo, yo pienso que hay que dejar las cosas abiertas. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? El problema no es el pronunciamiento oficial, pero hay mucha. La iglesia mexicana es parte de todo el mundo. El pronunciamiento hacia las víctimas, el tratamiento de los agresores, los sacerdotes que cometen esta atrocidad, ¿no? Es efectivo. Yo le puedo decir que la acción es muy rígida. No quiere decir que no haya casos, porque la iglesia es parte de la sociedad. Hay casos en la sociedad, hay casos en la iglesia, pero la línea que la iglesia está siguiendo un poco las instrucciones que hemos recibido, que se ha recibido desde años, no solamente con este Papa, que ha reforzado también lo que hay que hacer y vivir, pero es muy, muy rígida. Yo lo puedo decir porque estoy muy cerca de todas estas situaciones. Y entonces yo pienso que sí, no hay una indiferencia, al contrario. Han dejado claro que es una visita apostólica. ¿Qué es el principal interés desde el punto de vista apostólico? El Papa viene para ayudar a una sociedad a ser una verdadera sociedad humana, para ayudar a las personas a tomar conciencia de su responsabilidad a todos los niveles. Por ejemplo, cuando se habla en el mundo de la economía, la responsabilidad social que es parte del Evangelio, la lucha contra la corrupción. Si hay personas que dicen católicos y que viven un cierto grado de corrupción, y hay muchos, sin juzgar a nadie, ¿no? Entonces, eso significa que todavía tenemos mucho trabajo que hacer. El tratamiento de los migrantes, México. Muchas veces somos muy hábiles a criticar un poco los Estados Unidos, pero ¿cómo son tratados los migrantes en México en su camino del sur al norte? La fe sin justicia, la atención a los pobres. ¿Cuántos pobres hay en México? La inigualancia social. Se dice que hay 50 millones de pobres, 10 millones de muy pobres. Bueno, en una sociedad que se dice muy marcada por la fe cristiana, eso es un reto. Yo pienso que el Papa viene a un México en transición, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, se ha hablado mucho, yo desde mi llegada en México hace más de 8 años, se habla de la transición democrática, ¿no? El aprendizaje de la democracia, es verdad.
Y yo pienso que es así, ¿no? México está viviendo una transición democrática porque hay ciertamente una cultura nueva, una nueva mentalidad, un nuevo aprendizaje del control social, del papel de los cuerpos intermediarios, un nuevo aprendizaje de lo que significa ser jefe de Estado, ser parlamentarios, el aprendizaje de la responsabilidad social. Bueno, son cosas que hay que valorar. Es una sociedad que está cambiando, que a través de crisis, cierto, pero que está cambiando. Hay muchos valores nuevos que están naciendo. Entonces, el Papa viene en este mundo, es el Papa para hoy, pero también el Papa viene en una sociedad también que se está secularizando, eso desde el punto de vista nuestro, ¿no? de religioso. Entonces, que es un inmenso reto. ¿Usted consideraría que hay una crisis en particular dentro de la Iglesia Católica, esta necesidad y este compromiso de ver a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas, saliendo a buscar a las personas y no esperando en sus oficinas, no siendo como burócratas? Sin duda, sin duda. Yo pienso que es importante de no olvidar que la Iglesia vive dentro de la sociedad, que los católicos son ciudadanos. Y entonces el católico de a pie, y somos todos católicos de a pie, somos ciudadanos, vivimos las mismas problemáticas, las mismas crisis que la gente común. Y entonces, precisamente, la belleza de la evangelización y la obra de la Iglesia es de entrar en el contexto de todos para poder ofrecer el Evangelio y los valores del Evangelio para vivir para ser como una semilla de un mundo diferente, ¿no? De hecho, el lema de la visita del Papa, misionero de la misericordia y de la paz, él habla mucho a nosotros, los sacerdotes, o los obispos, los religiosos, para invitarnos a no dormir, no a contentarnos de una vida cómoda, de ir, como usted lo dijo también muy bien, de salir al encuentro de las personas, particularmente de los más pobres, de los que tienen dificultad, porque precisamente a través de una cultura, eso es una palabra del Papa que a mí me gusta mucho, una cultura del encuentro, sin miedo, ir al encuentro de todos, sin prejuicios. Por ejemplo, encuentro entre la sociedad y la Iglesia, entre el Estado y la Iglesia, entre los cuerpos intermediarios y la Iglesia, y los dirigentes políticos. Entonces, todos esos encuentros hay que vivirlos. Y nosotros como Iglesia presente en todos los aspectos de la sociedad, tenemos un papel extraordinario. Monseñor, hemos visto también al Papa, ha sido muy claro en este diálogo ecuménico que ha tenido, sobre todo en otras latitudes, haciendo siempre, dando este mensaje de paz y de unidad entre las religiones. Ha hablado recientemente de las tres religiones monoteístas, sí, y que si uno se considera religioso tendrá que ser una persona de paz. En particular en México tenemos un tema con muchas sectas, sí, y sobre todo con pues iglesias que han nacido, que se han fundado en México, como la Luz del Mundo. Recientemente estaba leyendo esta peregrinación que se hace ahora internacional de la Santa Muerte en el Estado de México. Podemos hablar, tal vez no es la palabra correcta, pero como un mercado de religión, ¿no? De parte nuestra, eso yo pues que hay que reconocerlo, ¿no? Una cierta falta de formación. La primera responsable es la familia. Jóvenes que no han sido educados en la fe, bueno, no tienen la capacidad de tomar una decisión de frente a este gran mercado religioso, ¿no? Como hasta algunas perversiones, porque hay que reconocer que todo este culto de la Santa Muerte es una perversión, que es muy relacionado con la protección de la violencia, con la violencia misma, y que es una perversión típicamente mexicana, porque la Santa Muerte, no sé si ustedes la estudiaron, pero utilizan aspectos de la fe típicamente mexicana, que la fe de Nuestra Señora de Guadalupe, pero con una inversión.
y que lo rende un poco este culto totalmente absurdo. El Papa está perfectamente enterado de lo que está pasando en México. Hace el año pasado él pasó, podemos contar tal vez decenas de horas en contacto con todos los obispos mexicanos, leyó sus informes que son generalmente muy bien hechos. ¿Le preocupa a la Iglesia la seguridad de los sacerdotes, de las religiosas, de los religiosos en el territorio nacional por el clima de violencia que se vive? Yo pienso que le preocupa la violencia en general, la seguridad de la gente, ¿no? Hay ciertamente casos que nos preocupan. Cuando una persona está agredida, cuando un sacerdote desaparece, secuestrado, hay toda esa serie de violaciones que conocemos muy bien, que afectan también a la Iglesia, ¿no? Soy testigo de lo que todo se hace, se piensa, pero siempre en un contexto más global porque somos al servicio de una sociedad, vivimos en esta sociedad.